Señores, muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días, todo lo que usted quiera. Pienso, Eugenio Ferrán, que ya la resaca pasó, ahora se está pensando para dónde voy, para dónde me llevan, a dónde quiero ir, quién me va a nombrar y cuándo saldrá mi decreto. Pero hay una fase de ese proceso que inicia ya de lo que fue el proceso electoral 2024. Eso es como los partos, señores. Te parió todo eso, pero hay una etapa que se llama posparto. Bueno, pues ahora los partidos políticos realmente deberían de vivir esa fase. La posreflexión, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a reconectar de nuevo con la realidad? No con el electorado, porque no pasamos 3 años y medio atento al electorado para lograr su voto. Ahora debemos de reordenar la casa. Y hablando de reordenar la casa, una de esas casas que sostiene lo que se llama el sistema de partido político, que ya he oído a Eugenio Ferrán tantas teorías que yo no sé si el sistema de partido está debilitado, no está debilitado, si existe, si no existe. Porque aquí lamentablemente se habla en función de los intereses y de lo que a mí me conviene y de lo que yo quiero que se haga o no se haga, no de una real información que edifique al ciudadano de realmente cómo quedaron los resultados, cómo quedaron los partidos, cuál es la responsabilidad a partir de ahora de cada organización política. Y para hablar de una de esas organizaciones políticas, el Partido de la Liberación Dominicana, dale la bienvenida a nuestro invitado. Buenos amigos televidentes de su programa En Nombre de la Democracia, de verdad complacido de poder estar con ustedes nueva vez en esta semana, acompañando a Lilian Mateo aquí en su programa En Nombre de la Democracia. Y como decía Lilian, es verdad que la resaca política electoral ha pasado y ahora toca un momento muy importante en todas las organizaciones políticas. Hay que pasar necesariamente por un proceso de revisión, evaluación de los resultados de todo ese proceso largo de campaña política que concluyó con las elecciones del pasado domingo 19 de mayo. Como decía Lilian, una de esas organizaciones que debe ser sometida a un proceso de evaluación y revisión y ver todo de arriba hacia abajo, es el Partido de la Liberación Dominicana. Y para ello nosotros tenemos aquí con nosotros hoy al buen amigo, profesor, ex legislador, funcionario del pasado gobierno, Melanio Paredes. Pero yo quiero ponerle una coletilla antes de que él salude. Y es que como dirigente político nunca ha mostrado ambición política. Por lo tanto, él es un buen dirigente de su partido. Mejor de ahí, pasó por el tren administrativo en varias instituciones y no ha sido víctima de ningún tipo de escándalo administrativo ni de corrupción de nada. Bienvenido, Melanio. Gracias, Eugenio, gracias, Lilian. Y a mí me complace compartir este tipo de programa que por el día en que lo estamos compartiendo y además por los profesionales que están al frente de él, permite la ponderación, permite el juicio ponderado, permite la reflexión y justamente yo pienso que estamos en el mejor momento para hacerlo. Mañana el Partido de la Liberación Dominicana tiene una gran cita que es su primera reunión post el proceso del ciclo electoral y ahí está rodando muchas opiniones. ¿Y cómo va a funcionar? Porque el partido, a pesar de todo, sigue siendo disciplinado cuando se hacen algunos llamados. Entonces, estoy curiosa de saber si en esa reunión todos podrán hablar, emitir su opinión. ¿Cómo tú crees que va a funcionar eso? Tú has sido testigo de excepción. Bueno, de 1966 al 2000 serían 34 años, más los 24 tendríamos entonces 58 años de elecciones consecutivas, salvo el percance del 1994, que entonces se acortó el periodo, pero innegablemente para los teóricos de la democracia, sobre todo en la visión del capitalismo
y del dominio de la potencia más importante del capitalismo en Estados Unidos, la democracia es aquella en que se celebran elecciones de 4 años, hay alternabilidad en el poder y no hay mayores contratiempos. Nosotros sabemos que no, la democracia es mucho más que eso. Es mucho más que simple celebración de elecciones. Y qué bueno, porque los profesionales tienen que tener respeto por su oficio, que es el caso tuyo, que conozco mucho más que Eugenio, porque hemos estado en diferentes jornadas. Yo comencé en el PLD como un mozalbete y tengo los 50 años de existencia del Partido de Liberación Dominicana. Entonces, la política es un oficio también, como decía Bosch, y los políticos tienen que respetarse. Cuando tú te planteas en un proceso como este, de que el PLD, con una caída estrepitosa en materia electoral, que no es propia o única del 19 de mayo de este año, sino que es un tema tendencial, con vos al frente de este partido, en el año 1986, tú lo recordarás, Eugenio también, Sí, el PLD irrumpió en el escenario político dominicano, rompiendo lo que se llamaba el bipartidismo. Exacto. Es decir, la repartición del poder entre dos fuerzas fundamentales que durante la década de los 70 y los 80 y gran parte de los 90 fue del PRD, dirigido por el José Francisco Peña Gómez, y el Partido Reformista Social Cristiano del doctor Balaguer. Bueno, en el año 1986 el PLD alcanzó una votación del 18% y obtuvo 2 senadores por primera vez desde su fundación. Bosch, claro, se había separado del PRD, como ustedes recordarán, en el año 1973. Sí. Le tomó todo ese tiempo un hombre que a los 64 años decide formar tienda aparte, decide formar un partido. Bueno, sacamos el senador de La Romana y el senador de San Pedro de Macorís. Desde ese entonces hasta el 16 de mayo del año 2016, el PLD vino en un ascenso, salvo el percance del 94 con el que se vaya allá de Bosch, unas elecciones que fueron cuestionadas por el PRD y el doctor Peña Gómez, y hubo que acortar el mandato del doctor Balaguer. Pero el PLD siempre se mantuvo en ascenso y al menos un senador obtuvo, por ejemplo en el 2002, durante el gobierno de Hipólito, que obtuvo la mayoría de la representación congresional. El PLD tuvo un senador, que fue José Tomás Pérez, lo recordarán. Bueno, ahora esa mayoría que construimos en 30 años, 1986-2016, se ha perdido de manera irremediable en 8 años. O sea, esa mayoría que obtuvo su punto culminante con el 62% que obtuvo Danilo en el 2016, se ha perdido entre el 2016 y el 2024. ¿Qué ha acontecido en esos 8 años? Eso hay que evaluarlo. Exacto. ¿Cuáles son las razones eficientes que determinan que el PLD, con 20 años de ejercicio en el poder, 4 periodos consecutivos, con un legado material e institucional incuestionable que está ahí, con errores, es cierto, errores, pero hay que ponderar por aquello que decía Martí, el sol tiene luces, también tiene sombras. Belanio, pero yo pienso, yo que escuchaba esta semana a Francisco Javier García, que disculpaba a Abel del 10% de votos que sacó el PLD en las elecciones, pero tú coincides con él porque él dice que lo que hay que evaluar y no convocar un congreso a la carrera. Sí, yo lo había dicho quizá antes, Francisco Javier, que no participó en la reunión del comité político del lunes pasado donde se decidió esa convocatoria. Yo estuve presente y en mi intervención, y ahí doy respuesta a Lilian, sí, al menos yo tengo 4 años en el comité político. Yo no estuve en el comité político anterior dirigido por Leonel Fernández, y en este comité político se discuten los temas. No es verdad que Danilo Medina impone temas, ya no puede ser. Estos tiempos de la transparencia, de la comunicación en tiempo real, de las redes sociales, es imposible la existencia de caudillos o dirigentes que monopolicen la opinión e impongan posiciones. No, se discutió. Y justamente en esa reunión del comité político yo dije, señores, lo que no se evalúa es imposible mejorarlo. De acuerdo, pero yo quiero como responderle un chin a Eugenio y al mismo tiempo preguntarle a Melanio. Pero la lógica nos dice que en esa evaluación
sí corresponde lo que se llama llamar a un congreso para una reestructuración, porque orgánicamente los estatutos lo establecen. Así es, así es. Estamos hablando con una conocedora de las intríngulis políticas del PLD. Así es, el Congreso plantea que tú tienes que hacer la evaluación de la gestión en los últimos 4 años, porque nuestro mandato como dirección política es de 4 años. Nosotros nos juramentamos en el año 2021, una vez salimos del poder, y el Congreso debe culminar en el 2025. Lo que se dio el comité político fue, en lugar de comenzar el Congreso en septiembre o octubre, que es cuando corresponde iniciarlo, para terminarlo en febrero o el día de Duarte, adelantarlo ahora. ¿Y por qué lo plantea Danilo Medina, que fue el que llevó la propuesta? Porque yo entiendo que él percibió que dado el nivel de la caída que tuvo el Partido de Liberación Dominicana, con un 10%, la votación más baja desde el año 94, que fue un 13%, él entendió que debía producir un sacudimiento a nivel interno y a nivel de opinión pública que hiciera olvidar un poco el descalabro y que nos abocáramos entonces a un proceso de elección de autoridades. Y yo fui de lo que planteé allí. Él me respondió que había tiempo para hacer eso, hay 4 años por delante. No, es que antes de cualquier paso, antes de dar el primer paso, usted tiene que evaluar y ver en qué condiciones, no solamente el PLD, señores. Yo he sostenido que la democracia dominicana está enferma y que de alguna manera todos los partidos políticos, incluido el nuestro, aunque tuvo su culmine en este proceso, hemos sido culpables, claro, de incubar un clientelismo político salvaje, que lo primero que te hace el militante del partido el día de las elecciones, que te pregunta que con qué cuenta para llevar a la gente a votar. Melanio, entonces, esa enfermedad de la democracia podría inferirse, es la responsable de esa alta abstención que hemos tenido en los últimos procesos electorales. ¿Y por qué no decir también que la responsabilidad es de los partidos políticos, de las malas prácticas de los políticos dominicanos? Es que lo uno implica lo otro. O sea, yo he comenzado que el pecado original del clientelismo político es del doctor Balaguer. Pero el PLD en esos años de gobierno no eliminó ese clientelismo político que también de alguna forma afectaba al PRD con el tema del bipartidismo. Pero Melanio, recuérdense la fundita de Balaguer. Entonces, ¿qué pasó? Que esto se ha llevado a un punto que en términos éticos, y vos insistías mucho en eso, es inaceptable, señor. No puede ser que a un militante de un partido que se supone que está en ese partido por convicciones, porque conecta con unas expectativas de la ciudadanía en términos de mejoría de su calidad de vida, de condiciones sociales y económicas, de las particularidades de su entorno donde vive, que requiere de arreglo de calle, de construcción de acueductos, de mejoría del servicio de salud o educación. Ese militante te diga a ti el día de las elecciones que debe contar con una suma de dinero para poder llevar a la gente a votar. No. Hay el financiamiento público de las elecciones, que en el momento que se discutió, tú lo recordarás, Lilian, cuando estuvo discutiendo la nueva ley de régimen electoral, estuvo discutiéndose si financiamiento público o privado, si ambas cosas, y se aprobó el financiamiento público. Sí, ese financiamiento público está destinado a ¿qué? A la formación de los cuadros políticos dirigenciales de los partidos y a garantizar que las candidaturas en los diferentes niveles tengan algún nivel de sustento, para que no tengan que buscar ese dinero en el narcotráfico, en el bajo mundo, o con empresarios que te hacen el aporte, pero después reclaman una parte del presupuesto. Pero lo que menos hacen los partidos es invertir en esa formación y educación de la militancia. Eugenio, déjame decirle algo al señor Melanio Paredes. De verdad que yo no sé cómo es que va a ocurrir lo que se llama el abrir los ojos, porque de alguna forma hay que decirlo. ¿En qué sentido? Mire, usted sabe muy bien que se consensuó, se pataleó, se modificó, hasta se volvió y se modificó esa ley electoral en un plenario, en la Junta Central Electoral, en el auditorio. Óyeme,
Y es que no se me va a olvidar. Yo tenía que hacer yuca en el Congreso Nacional con esas reuniones de los diferentes voceros de los partidos políticos, estudiando las modificaciones que los partidos habían depositado al Congreso Nacional. Y cuando salen de la reunión, de la última reunión, lo que dicen es, la justificación fue que vamos a tener una ley posible. Óyeme, le meten los párrafos que nunca se leen, pero que sí se aprueban. Y entonces, ¿quiénes son los que ejecutan la ley? Pero son los propios partidos políticos. Así es. Son Por los eso yo no me propios excluyo. políticos. Y la evaluación tiene que ser crítica y autocrítica. ¿En qué hemos nosotros contribuido para que la República Dominicana vaya perdiendo lo que era una fortaleza? Cuando usted hace encuesta, el 90% de la población decía que militaba en partidos políticos o simpatizaba por partidos políticos. Todo lo contrario de lo que ha acontecido en el resto de la región de América Latina. Y ahí voy, que mire. surgieron los outsiders, que la democracia, COPEI, los ADECO en Venezuela, la socialdemocracia y socialcristianismo desaparecido en todos. Argentina, en Chile, han desaparecido. Y nosotros, que de alguna manera ha habido recomposición, el antiguo PRD, hoy es PRM, el PLD se ha mantenido, ahora hay un desprendimiento, pero en esencia siguen siendo señor, las mismas visiones. señor. ¿Qué ha acontecido? Que en este periodo electoral, en este ciclo electoral, la más alta abstención en el nivel municipal se produjo en febrero de este año. Y la más alta abstención en el nivel presidencial se produjo este Pero año. vergüenza debía de darle a Que todos. apenas 30 de cada 100 dominicanos con derecho a votar fueron a votar al presidente Abinader. 30 de cada 100. Y solo 21 de cada 100 dominicanos fueron a votar por la oposición combinada, Señor PRD, Melanio. Fuerza del Pueblo y PLD. Eso debe llamarnos la atención y por consiguiente hacer un alto. En el caso de mi partido, yo lo que espero es que mañana nos aboquemos a una profunda evaluación de las causas reales que ha llevado, no solo a que el PLD pierda favor popular, que una clase media que lo votó durante 4 periodos consecutivos ahora no ha ido, ni fue a votar en el 20, ni fue a votar en febrero de este año, ni fue a votar masivamente el 19 de febrero. Señores, estamos en nombre de la democracia, Eugenio Ferrán, Lilian Mateo, con el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Melanio Paredes. A Melanio Paredes le queremos preguntar, ¿realmente debe hacer lo que se llama el partido, el PLD, una reestructuración? ¿O ustedes como miembro de esa organización van a esperar que cada quien diga yo declino? Yo quiero, antes de responderte esa pregunta, compartir para completar la idea del segmento anterior, algo que yo tuiteé hace algún tiempo y que se recoge en el libro de Luis F. Mejía, de Lilis a Trujillo, en el inicio de los 100 años del pernicioso clientelismo político de nuestra democracia. Porque esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Fíjense lo que recoge este importante segmento histórico. Las inscripciones de sufragantes, así le llamaban antes, sufragantes, se verificaron en mayo y junio de 1923. El año pasado hizo 100 años. Más de un siglo. Un siglo. Fueron excesivamente costosas para los partidos, pues había que llevar en automóvil y camioneta a los campesinos ante la Junta Municipal de su jurisdicción y darle cigarro, pan, queso, un trago de ron y un clavao, que eran Dígame, 20 centavos. Eso significa que la logística... La logística viene de hace un año y 100 años y 2 años. ¿Y saben cómo termina Un siglo y 2 años. ¿Y saben cómo termina ese fragmento? Que ya se avisoraba que quien iba a ganar era el partido de Horacio Vázquez, porque fue el que llevó más sufragantes. ¿Cómo solucionamos ese problema? Ahí 102 vamos. años después. Ahí Melanio. vamos para darle respuesta también a la pregunta de Lilian. El Partido de Liberación Dominicana mañana debe abocarse a dejar constituida la Comisión de Organización del Congreso. Y eso está decidido y no hay vuelta atrás. Ahora, ese Congreso, como siempre se estila en el caso del Partido de Liberación Dominicana, no hay que hacerlo al vapor.
no hay que hacerlo a la carrera. Decía Vísteme despacio que voy deprisa. que voy deprisa. Napoleón. Dicen que fue Napoleón, otros dicen que fue fue anterior a Napoleón, pero bueno, vamos a asignárselo a Napoleón. ¿Por qué? Porque el partido tiene que agotar los puntos que generalmente se incluyen en un congreso. Y el primer punto yo entiendo que debe ser el de la evaluación. Ya. ¿A qué democracia asistimos? ¿Con qué tipo de partido? Con un partido, como decía, cada uno de 2 millones. El PLD 2 millones, la Fuerza del Pueblo 2 millones, el PRM 3 millones. ¿Dónde están? ¿Dónde están si no esos? votaron ni siquiera 5 millones. Entonces, tenemos que cuidarnos. Tal vez los virus andan Ay, sí, pululando la por ahí. influenza. Entonces, primero tenemos que ver eso. ¿Qué tipo de partido? ¿Para qué tipo de democracia? Perdón. Y a partir de ahí, entonces, decir, necesitamos un partido de 200,000 militantes o de 2 millones, ni el Partido Comunista Chino, que es el más grande Melanio, por la pero población. dame el placer de Es de ese interrumpirte, tamaño. Melanio. Mira, Melanio, ustedes que todos los días están, son los principales consumidores de todos los datos y todos los trabajos de la Junta Central Electoral, saben que tenemos más de 3 millones de nuevos votantes, de una nueva generación de votantes. Entonces, a mí me gustaría saber, óyeme bien, ¿qué tú vas a plantear en función de lo ocurrido, que de acuerdo a los datos de la Junta Central Electoral, las elecciones las decidieron los jóvenes de 18 a 35 y no más allá de 46 años? Y no más allá de 46 años. Los partidos se pelean, están como las víboras, pero al final quien importa es el electorado, que es el que te va a dar, es como el corazón de un partido político, pienso yo. O sea, ¿qué tú vas a plantear en función de la nueva generación? Porque, óyeme, hasta yo sé que ya yo soy adulta. Así es. Mira, ha cambiado los escenarios. Yo hablo de que el partido debe retomar sus raíces, pero con una mirada hacia el siglo XXI. Lo que tú dices es verdad. Se proyectaba que los jóvenes iban a decidir este proceso, pero nadie sabe cuántos jóvenes votaron. Todavía. Ustedes fueron a votar y yo lo que veía en la fila, en las primeras horas, eran adultos mayores y adultos. Tú veías muy pocos jóvenes. ¿Por qué? Porque el tipo de política que hacen los partidos, incluidos nosotros, no está orientado por la política. Y te digo el caso de 2 nietos que ya están en edad de votar. Mi hijo, que llevaba a uno de ellos a votar, le decía que no tenía, que para qué iba a votar y por quién iba a votar, que no sabía ni siquiera por quién iba a votar. Entonces, eso es muy delicado, porque se supone que ese es el relevo de todos nosotros. No, pero hay una realidad. Ninguno de los partidos hizo una real campaña dirigida a los nuevos votantes. Así es. Y fíjate Ninguno. que nosotros, en el proceso de reorganización y de validación que hicimos, para olvidar un poco del padrón ese que estaba depositado en la Junta, logramos validar 968,000 nuevos miembros. Y el 54% de ellos eran jóvenes de menos de 35 años. Sin embargo, yo no aprecio, hay que esperar el listado de concurrentes, yo no aprecio que esos jóvenes fueran a votar por Abel Martínez. Entonces, es un elemento que también tiene que estar sujeto a evaluación. En definitiva, el Congreso debe iniciar, debe darse el proceso natural de renovación de autoridades. En el último Congreso, el 9º, José Joaquín Midó Medina, hubo renovación, ingresaron 12 jóvenes al comité político. En mi caso, que en 50 años no había sido electo, fui electo formalmente en el comité político, y otros viejos robles, como llamaban antes, salieron del comité político. Es decir, que hubo renovación. Ese proceso debe continuar, pero debe ser una combinación entre experiencia y esa fuerza que da la juventud, porque no necesariamente todos los jóvenes tienen ideas nuevas. Es un tema de renovación de ideas, es un tema de cómo nosotros dar una nueva mirada para hacer un tipo de ejercicio político diferente. Como decía Einstein, tú no puedes esperar resultados distintos haciendo más de lo mismo. Dame preguntarle a él, bien, porque ellos van mañana a iniciar este proceso congresional, ¿verdad? Que ya tú planteaste desde tu punto de vista, la posición tuya es que debe empezar primero por una evaluación. Así es. De los resultados electorales. Decía,
Francisco Javier esta semana que Abel Martínez hizo la campaña perfecta para lograr que Abinader se reeligiera en primera vuelta. Melanio Paredes, no el comité político ni el comité central. Melanio Paredes, ¿qué piensa de esa opinión? Una afirmación muy arriesgada. Naturalmente, viendo a un compañero como Francisco Javier, tú tienes que meterla en las ponderaciones, claro. Pero eso no debe decirlo ni Melanio Paredes ni Francisco Javier, debe decirlo la evaluación. Ahora bien. Es la evaluación. ¿Por qué? Y quiero que esto quede acuñado, sobre todo los periodistas que están viendo este programa y que mañana tienen que decidir, porque vamos a someter una cantidad de propuestas alrededor de todo este tema, y lo que viene después será el proceso de evaluación por organismo. Párate ahí. ¿Todos están entusiasmados en participar en esa reunión mañana? Bueno, yo pienso que hay un agotamiento, por eso creo que todo esto ha sido apresurado. Hay un agotamiento físico y mental. Yo entendía que debíamos haber dejado pasar lo que ustedes decían al principio, la resaca, en este caso de la derrota, que es peor que la resaca de la victoria, porque dicen que el que celebra es el que gana. Pero bueno, por esa disciplina y esa militancia del Partido de Liberación Dominicana y el hecho de que el anuncio de Danilo ha concitado que sus seguidores hayan recogido firmas y van a estar ahí presentes. ¿Para qué? Para evitar que su líder ejecute lo que él anunció. A propósito, ¿no piensa que fue apresurado ese anuncio de Danilo y de Charlie Claro Mayor que que dice, sí. vamos Yo a dije al otro echarlo a un día, lado? lo dije públicamente, que me pareció absolutamente innecesario. No, desde que se elige una comisión del Congreso, todos nosotros de alguna forma cesamos nuestras funciones hasta que seamos confirmados o sencillamente quedemos fuera de la matrícula de dirección política. Por consiguiente, se hizo como para producir un sacudimiento, era innecesario ese anuncio. Pudiera que se hiciera ahora o en el momento en que se pase a elegir los miembros del comité político, al presidente, al secretario general del partido, lo cual no es mañana ni pasado. Se toma un proceso de modificación estatutaria, de ajuste, de ver qué cantidad de miembros y se rectifica, se amplía o se disminuye. Por consiguiente, fue apresurado. El problema es que ese apresuramiento le dio argumentos a quienes el 20 de mayo estaban pidiendo cabeza por los resultados. Sí, ahí voy y te respondo lo que decía Francisco Javier. Yo no creo que lo que le corresponda ahora, ni lo que le convenga al PLD, es salir a buscar cabezas de culpables. Tenemos que salir a buscar causas, factores que determinaron, no que perdiéramos con un 10% ahora, que bajara la votación del 16 al 20%, de 62 a 37, y del 20 al 24 que bajara de 37 a 10%. Ahí hay una infinidad de factores y tendríamos que ver cuáles de esos factores tuvo mayor peso. Yo pienso que orgánicamente sí ocurrió algo que ha venido hace más de 2 periodos haciendo metástasis. No me corresponde a mí decir lo que yo entiendo que provocó esa metástasis. Eso algún dirigente del PLD deberá ser responsable y dentro de los desafíos y los retos y la mea culpa, eso tiene que salir. Porque de verdad que hoy el PLD es un paciente y necesita científicos para pararlo de la cama. Totalmente de acuerdo contigo, Lilian. Mira. Es mi posición. Por eso, un simple cambio de cara no va a resolver nada. Claro que no. Claro que no. Se ha desatado una lucha, ya no es, digamos, encarnecida, pero ya han salido aspiraciones. Está apetecida la Secretaría General del PLD, pero no piensa Melanio Paredes que es muy precipitado, aunque sean dirigentes meritorios los que han postulado ya que van a luchar por la Secretaría General, como Iván Lorenzo, José Dantes y Johnny Pujol. No se precipitaron antes del proceso de evaluación. Lo primero que yo quiero que él me diga y me recuerde, ¿cuáles son los requisitos que debe de tener o las dotes que debe de tener el secretario general? Tú lo has dicho. Mira, el secretario general es el gerente, es el ejecutivo de un partido.
tiene que mantener al día, y una organización mayoritaria y con la tradición que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana, no son pocos. Ahí estuvo Tonito Abreu, Rafael Albuquerque, Lidio Cadejo, José Tomás Pérez. Vidó Medina, Vidó no fue el secretario general. Fue vocero. Reinaldo Pared Pérez, el último antes de Charlie Mariotti. Tiene que tener una competencia, un conocimiento de la política, un conocimiento de lo que ha sido la historia del Partido de la Liberación Pero damos Dominicana. respeto de todo. El respeto, autoridad y sobre todo, tú tienes todo queridos eso, comunicadores, veteranos, miren, la sociedad dominicana va a asistir ahora a un periodo sumamente difícil y complejo. No por el hecho de que el partido de gobierno haya acumulado una mayoría absoluta en todos los poderes del Estado, no. Es que la sociedad dominicana tiene que hacer un punto de inflexión. El modus operandi de los gobiernos que han postergado de manera sucesiva una reforma del esquema de impuestos en República Dominicana, que hemos estado gobernando con un déficit que viene de la crisis de Baninter, el famoso déficit cuasi fiscal de Banco Central, que hemos sustentado este gobierno más que los anteriores, pero también los anteriores, ese déficit en endeudamiento externo, que se mantienen unos sectores productivos que son los motores de economía sobre la base de exenciones fiscales, con un tema eléctrico que aun cuando avanzamos en su solución en el gobierno de Danilo, ha habido un retroceso porque se han incrementado las pérdidas de las EDES y además con insuficiencia. Ahora se está hablando de que Punta Catalina va a entrar en un receso por mantenimiento de 40 días. Ustedes verán la tanda de apagones que vendrá para este momento. Entonces, el país va a enfrentarse a una reforma fiscal que va a afectar y al mismo tiempo va a desencadenar lucha social. Yo no quiero que pasemos a ese otro tema sin que él me diga su opinión sobre si considera precipitado esa competencia sin antes haber comenzado a haber hecho una evaluación de los resultados electorales. No solo precipitado, contraproducente. Melanio. Continuamos, amigos televidentes, aquí en su programa En Nombre de la No diga nada. Lilian Mateo y Eugenio Ferrán. Y estamos conversando con Melanio Paredes, es un alto dirigente del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que mañana tiene una reunión para iniciar el proceso de su 12º Congreso, o 10º Congreso. Décimo Congreso. Yo quisiera, a propósito de que ya estamos llegando a la parte final del programa, preguntarle a Melanio sinceramente, ¿cree Melanio Paredes que el Partido de la Liberación se levantará de esta grave crisis que tiene? Yo creo que sí. Y recuérdense que cada gran caída también te presenta la posibilidad de grandes oportunidades. Es decir, pero hay que abandonar los egos. Claro que sí. Y les recuerdo que en el año 1994, después del mal manejo que hicimos de la crisis electoral de los 90, que nos convirtió en partido mayoritario en ese momento. Recuérdense que Balaguer se quedó porque hubo unos votos de las alianzas que se le sumaron, pero como partido quedamos por encima del reformismo. 2 años después de esa crisis del 94, el PLD quedó en un lejano tercer lugar. Prácticamente Peña Gómez y el doctor Balaguer empatado, el PLD en un tercer lugar con un 13%. 2 años después, y en segunda vuelta, el PLD obtuvo el poder. En el año 2002, el PRD, con Hipólito a la cabeza, barrió. Parecía inmutable, parecía inconmovible el PRD, que lograría la reelección de Hipólito en el 2004. Sobrevino la crisis de Baninter, una serie de hierros que cometió ese gobierno en los últimos 2 años, y Leonel Fernández se alzó con el triunfo en el año 2004. No hay caída de la cual no podamos recuperarnos si damos los pasos correctos. Pero dentro de esos pasos correctos, señor Melanio Paredes, ¿usted no considera que ustedes los varones en ese comité político debían plantear en esa mesa de evaluación que las mujeres tomen el mando de esa presidencia y esa secretaría para darle una mirada diferente? No se ría, que me siento que usted no apoya a las mujeres. No, claro que Vamos sí. a ver. Yo fui a... Cuando se discutía la ley
que se promovió y participamos en algunos eventos con el actual presidente en la Católica Santo Domingo, de la cual era decano en su Facultad de Derecho. Nosotros fuimos a defender la paridad, el 50-50, y yo insisto en que no puede ser la candidatura, tiene que ser la elección. En un distrito electoral que es donde debemos ir, deben competir mujeres, no competir una mujer con otro hombre, competir dos mujeres para que la elección finalmente recaiga en una mujer. Y está de moda, acabamos de inaugurar una nueva presidenta en México y una mujer científica de luchas sociales, defensora del medio ambiente, y en el partido hay recursos. Recuérdate que en la consulta yo estuve en principio apoyando a Margarita Cedeño, y hay otras mujeres también con la competencia, pero el tema no es ni de género ni de edad, es un problema de ideas. Los mejores o las mejores portadoras de las ideas para que el PLD se pueda reencauzar, recuperar, reconectar con esa clase media y sector a los cuales servimos durante nuestro mandato, es el reto que tenemos por delante. Paredes, antes de terminar, yo quiero preguntarte de manera separada del PLD, tu opinión, ¿es temprano o es propicio el momento para plantear reforma constitucional? La reforma constitucional es absolutamente innecesaria en este momento. Así como digo que la reforma fiscal es impostergable y el PLD debe estar al lado de que esa reforma fiscal, lejos de seguir beneficiando a los que más pueden, pueda ser una reforma fiscal progresiva, como se ha establecido, que pueda proteger a los sectores más vulnerables y cargar a los que más pueden. En términos de reforma constitucional es absolutamente innecesaria. ¿Por qué? Porque el presidente de la República ha dicho que para dos puntos. Uno, para ponerle un candado a la reelección del presidente de la República. Ese candado está. 2 periodos y nunca jamás. Si él lo intenta, hay legítima sospecha para pensar que él quiere ir más allá de los 2 periodos, porque si él la modifica, la nueva constitución ya no le aplica y él estaría hábil para otros 2 periodos. Y además habilitaría a Danilo Medina, que la constitución del 2015, motus propio, lo enajenó. Algunos dicen que inclusive lesionando su derecho fundamental, pero Danilo está imposibilitado de volverse a postular a la presidencia de la República. El otro elemento es el Ministerio Independiente. Ese Ministerio Independiente, todavía 3 días antes de las elecciones, se estaba ampliando el expediente Calamar, incorporando inclusive a nuestro candidato a senador de Azua, lo que significa que ese Ministerio Independiente, como retórica, le dio muy buenos beneficios a Luis Abinader y al PRM. Entonces, ¿para qué insistir en ello? Cuando la propia Constitución de la República establece que lo único que hay que hacer es que el procurador salga de la carrera y que sea inconmovible durante el mandato de los 4 años de un presidente y quizá más allá. Eso es cuanto, y eso se puede establecer por ley, no hay que modificar la Constitución de la República. Al final de cuentas, entonces, yo quiero inferir que ustedes, como partido, no van a decidir respaldar o participar en ese proyecto, ese proceso de reforma que ha planteado el presidente. Es que somos, van a mantener al margen. Usted como veterano sabe, somos absolutamente innecesarios. La voracidad. ¿Cómo va a ser? La voracidad. Ustedes representan parte de la voracidad del partido del gobierno le permitió cooptar legisladores, alcaldes y hasta los candidatos no electos. En febrero trataron de engullírselo. Y eso le permitió, con una votación pírrica de solo 30 dominicanos por cada 100 electores, alzarse con el santo y la limosna. Como ellos tienen matrícula suficiente, 2/3 partes, para modificar la Constitución, para hacer la reforma fiscal, que lo hagan ahora. ¿Qué es lo que tiene que hacer mi partido? Estar al lado del pueblo para pararle el coche cuando se quieran pasar de la raya. Yo quiero preguntarte, precisar, por último de mi parte, si el gobierno con esa mayoría avasallante que tiene, ¿verdad?, en las cámaras, en el Congreso, si hace todo ese proceso de reforma y ustedes se aíslan y les sale bien, ¿qué ustedes van a decir? Nosotros jamás podemos aislarnos. El pueblo. Estaremos al lado del pueblo, estaremos movilizándonos para el pueblo, porque debo decir algo importante. Los buenos gobiernos son los que tienen un buen contrapeso opositor, que es quien hace los reparos para que tú vayas haciendo la corrección en el lugar. Cuando no hay ese contrapeso, ¿qué es lo que queda? La lucha social.
Así es. Melanio Paredes, gracias por haber estado en este programa en nombre de la democracia. Esperemos que todos los miembros convocados para esa reunión de mañana del Partido de la Liberación Dominicana asistan, porque es dentro del gremio que tienen que dirimir sus asuntos internos. En nombre de la democracia le doy gracias por esta oportunidad. Hasta el próximo fin de semana.